Mocos y mocos y mocos. Y ¿adivinaste bien? ¿Mocos otra vez? ¿Te suena? Te invito a escuchar este capítulo del podcast de Alergo-Inmuno, que seguramente te va a ser de mucha utilidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente. Me da mucho gusto que me acompañes en este segundo capítulo de nuestro podcast de Alergo-Inmuno. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que es muy común, y para poder comenzar me gustaría preguntarte una serie de situaciones en las cuales me gustaría que pienses en tu hijo, en tu hija o en ti mismo, si es que tú tienes estos síntomas, y si es que los has llegado a presentar. Anótalos en una pequeña hoja o tenlos en tu mente y seguramente te vas a poder identificar con alguno de ellos. En algún momento tú has tenido en las mañanas, cuando te despiertas, sientes que está tu nariz muy tapada, ¿no? No puedes respirar por la nariz, o te das cuenta de que la boca la tienes muy reseca, y esto es porque estuviste respirando por la boca, no te diste cuenta durante toda la noche. Si se dio cuenta tu marido, o se dio cuenta tu mujer, o se dio cuenta tu papá o tu mamá, porque estuviste roncando toda la noche, y entonces amaneces con esta boca súper reseca, con una flema en la parte de atrás de la garganta, y además empiezas a estornudar una vez, 2 veces, 3 veces, 4, 5 veces, y de repente se te quitan los estornudos, pero sigues con la nariz muy tapada. Corres por un Kleenex en el momento en el que te suenas, ves que sale una cantidad de moco como si fueran tapones de color verdoso, y piensas que seguramente ya te dio una infección muy grave. Pero aún así, aunque sale el moco, de todas formas te sigue sonando y sigues presentando mucha congestión y sigues sintiendo la nariz tapada. Y eres el típico que siempre está con mucha comezón en la nariz, entonces te estás rascando la nariz, ¿no? Y toda la gente te dice, bueno, ¿qué te pasa, no? Entonces, estos síntomas, ¿no? El escurrimiento nasal, la nariz tapada, la comezón en la nariz, incluso el sangrado por la nariz, el ronquido por la noche, son síntomas de una enfermedad muy común, que es la rinitis alérgica. Y bueno, para comenzar a hablar de la rinitis alérgica, seguramente te preguntarás qué tan común es, ¿no? O sea, de repente me siento como bicho raro teniendo todos estos síntomas por la mañana, o por la tarde, o por la noche, y no pudiendo dormir bien por la noche, y me siento como una persona fuera de lo normal. Y te voy a decir que esto no es cierto. En general, la rinitis alérgica cada vez está incrementando más, y en estos momentos podemos hablar de que la prevalencia es más o menos de 4 de cada 10 personas presentan rinitis alérgica. Entonces no te sientas solo, en realidad hay muchas personas que comparten el mismo malestar que tú. Y uno de los puntos importantes es poder identificar, o te preguntarás qué es lo que está pasando, o sea, ¿cuál es la causa de que mi hijo, mi hija o yo mismo tenga estos síntomas alérgicos y que tenga todo el tiempo estos datos de alergia en la nariz? Pues bueno, en el capítulo anterior veíamos que la alergia es una respuesta muy exagerada, ¿no? A cosas que normalmente están en el ambiente, que al resto de las personas no les pasa absolutamente nada, es algo inerte, pero que a las personas que son alérgicas les provoca esta sensación de mucha inflamación. Y con inflamación me refiero justo a la parte de que se acumula mucho moco, a la parte de que se liberan sustancias que te provocan comezón, ¿no? Y a la parte de que sientes todos estos síntomas que hemos estado mencionando y que a lo mejor te los podría provocar un virus o una bacteria. Quizás será como la similitud o con la cual yo te puedo recordar más o menos qué es lo que se siente. Sin embargo, aquí no hay ningún tipo ni de virus ni de bacteria. Aquí no hay ningún agente infeccioso que te lo esté provocando, sino más bien es tu propio cuerpo, tu sistema inmune, que está montando una respuesta a algo que está en el ambiente y que al resto de las personas no les pasa absolutamente nada. Y de aquí viene la diferencia entre lo que se podría considerar como una rinitis alérgica estacional o una rinitis alérgica perenne. La rinitis alérgica estacional es el típico
niño que llega a la época de invierno o llega a la época de primavera y empieza con estos síntomas de mucha congestión, mucho escurrimiento y que te lo regresan de la escuela continuamente porque te dicen, ay, no vaya a ser una cuestión infecciosa, no queremos que vayan a compartir el bicho con cualquiera de sus demás compañeros. Y en realidad, pues no, es más que nada esta misma respuesta que él está presentando, pero a cosas que están en el ambiente en esa temporada. Por eso se llama estacional. Y por otro lado tenemos otro tipo de rinitis alérgica, que es la rinitis alérgica perenne, que se presenta durante todo el tiempo. Y quizá la más frecuente de estas es la alergia a los ácaros del polvo. Los ácaros del polvo se presentan, sí, más en la época de humedad, ¿no? En esta época, por ejemplo, ahorita que es julio, en esta temporada del año, se puede llegar a presentar muy comúnmente mayor cantidad de ácaros. Sin embargo, los ácaros se presentan durante todo el tiempo y es muy difícil que los podamos disminuir al cero. Entonces, hay pacientes que tienen esta rinitis alérgica asociada a los ácaros del polvo y que cuando se ponen en contacto cuando se levanta un poco de polvo al momento de barrer, incluso al hacer la cama por la mañana se levanta un poco de polvo y ellos llegan a presentar estos síntomas que hemos estado mencionando. Ahora, una cosa es la causa de la rinitis alérgica y otra cosa también son factores que pueden exacerbarla. Entonces, es muy común que una mamá de repente llegue y me diga, oye, fíjate que mi hijo es alérgico al frío. Y bueno, cuéntame por qué es alérgico al frío. No, pues es que cada vez que llega la temporada de noviembre, diciembre, empieza a tener todos estos síntomas de congestión, todos estos síntomas de escurrimiento. Y no necesariamente quiere decir que tu hijo, tu hija o tú seas alérgico al frío, sino lo que está sucediendo es que el frío funciona como un factor exacerbante, como un factor agravante a eso que normalmente ya tienes inflamado. Entonces, si tú de por sí tienes una rinitis alérgica, que a lo mejor es algún polen o al polvo o a la humedad, y de repente se presenta el ambiente frío, este ambiente frío te puede estar provocando como un exacerbante que los síntomas de la rinitis sean mucho más frecuentes. Entonces el frío, cambios de temperatura, el exponerte a algún virus, las infecciones virales de invierno pueden exacerbar mucho la rinitis alérgica, lo mismo que vamos a ver en el caso de asma, y es por eso que de repente se asocian mucho a estas enfermedades a las temporadas invernales, aunque no necesariamente tiene que ver con que el frío esté provocándote una alergia. Y bueno, ¿qué síntomas tiene el paciente con rinitis alérgica? ¿Cómo puedo saber si mi hijo, si mi hija o yo mismo estoy presentando este cuadro? Bueno, pues pon atención a los siguientes síntomas, porque los siguientes síntomas son como los característicos, ya los mencionamos al inicio, pero vamos a enumerarlos. En primer lugar, el paciente con rinitis alérgica tiene mucha congestión nasal. Nosotros conocemos congestión nasal a la nariz tapada, ¿no? Y esto se puede presentar en cualquier momento del día, aunque hay algunos pacientes que lo presentan más, por ejemplo, en la mañana, ¿no? Cuando de repente se ponen en contacto con un poco más de frío, se despiertan y este rocío de la mañana puede estar provocando que se congestione mucho. Pero también tenemos pacientes que lo pueden presentar esta congestión por la noche, ¿no? Y entonces es el típico paciente que, como mencionábamos al inicio del programa, se presenta con mucha resequedad de la boca por la mañana, ¿no? Y dices, bueno, ¿pero por qué? O se despiertan durante la noche, ¿por qué? Porque a lo mejor tienen esta sensación de que necesitan agua porque tienen muy reseca la boca. Y entonces normalmente se acompaña a veces de mal aliento, por lo mismo de que están respirando mucho de forma oral. Y también roncan mucho por las noches, ¿no? Entonces es la típica pregunta de, oiga, ¿y usted ronca? Bueno, pues yo no me despierto, pero mi marido ya está hasta el gorro de que, o mi mujer ya está hasta el gorro de que estoy todo el tiempo roncando. Entonces el ronquido, la congestión nasal son síntomas muy importantes de rinitis alérgica. Además de esto, podemos encontrar el escurrimiento. El escurrimiento nasal no se presenta todo el tiempo, se presenta normalmente cuando te pones en contacto con lo que te está provocando alergia, pero este escurrimiento no es un escurrimiento de un moco verde, sino es un escurrimiento normalmente claro, ¿no? Es como si fuera agua, y te lo mencionan los papás como tal. Es que le escurre agua por la nariz, como si fuera una llave, ¿no? Entonces, este es como también un dato muy típico. Y por otro lado también, les mencionaba que esta inflamación que se produce a nivel de la nariz produce sustancias como la histamina, que son sustancias que producen mucha comezón. Entonces, el paciente que tiene alergia es el típico paciente que también con toda la mano, hay una cosa que se llama saludo alérgico, en donde con toda la mano tal cual tratan de rascarse, ¿no? la nariz, o incluso el niño que todo el tiempo se está metiendo el dedo a la nariz para poder controlar esta comezón que le está provocando de forma muy intensa.
A veces la nariz se puede inflamar tanto que también el paciente con rinitis alérgica puede llegar a tener sangrados por la nariz de forma frecuente, y esto también es un dato que hay que tomar en cuenta en el momento de hacer el diagnóstico. Y lo que habíamos mencionado también de que la comezón no solamente se puede presentar en la nariz, sino también recuerden que la nariz está en contacto con otros órganos, como por ejemplo la faringe, ¿no? Entonces el paciente puede tener comezón en la parte de atrás del paladar, y es muy chistoso porque de repente se están rascando con la lengua. Puede tener comezón en los oídos, o puede asociarse también muy comúnmente a la cuestión de comezón en los ojos. ¿Por qué? Porque también están comunicados por algunos conductos en los ojos, los oídos, la nariz y la garganta. Entonces, toda esta parte puede llegar a provocar también comezón. Y también el hecho de la flema por la mañana, lo que conocemos como descarga retrofaringea, que de repente es como sentir esta cantidad de moco impresionante que se encuentra en la parte de atrás de la nariz y que se va como para la garganta. Entonces, estos son como los síntomas pues más clásicos de la rinitis alérgica, y si tienes alguno de ellos, vale la pena que, si esto ha sido de forma recurrente, busques ayuda. Una cosa importante también es señalar qué es lo que no es rinitis alérgica. Y normalmente la rinitis alérgica y en general la alergia no se acompañan de fiebre, no se acompañan de fatiga, no se acompañan de dolor de cabeza, o al menos no de forma muy intensa, ¿no? Y tampoco se acompañan de debilidad muscular o de decaimiento, ni tampoco se asocia mucho a la presencia de dolor en la garganta. Todos esos datos nos orientan a que pudiera ser más una cuestión probablemente infecciosa, pero no una cuestión meramente de la rinitis alérgica. Lo que sí es un hecho es que los pacientes que tienen rinitis alérgica, al no poder dormir bien, ¿no? No descansas bien y por lo tanto no rindes bien al día siguiente. Entonces es muy típico también que el paciente, ya sea estudiante que tiene rinitis alérgica, no rinda bien en la escuela, normalmente esté muy distraído, o incluso el adulto, todo el tiempo te sientes cansado porque no dormiste bien durante la noche, a pesar de que medio dormiste, en realidad te la pasaste roncando, y entonces no llegas al descanso que deberías de tener, y esta pues calidad de vida se va deteriorando de forma muy importante. Y bueno, es también importante señalar, ¿no?, que la rinitis alérgica a veces suele coexistir, o más bien de forma frecuente coexiste con otras enfermedades alérgicas, principalmente con lo que ya mencionamos a nivel de los ojos, los pacientes que también tienen conjuntivitis alérgica, y se conoce como rinoconjuntivitis alérgica, y también uno de los datos importantes o de las enfermedades importantes que puede coexistir en el paciente con rinitis alérgica es la presencia de asma, que también, bueno, vamos a dedicar un capítulo solamente para hablar de asma, y ya veremos que al final de cuentas son síntomas que se pueden llegar a traslapar y que coexisten en un mismo paciente de forma muy frecuente. Ahora, ya sabemos qué es la rinitis alérgica, qué lo está provocando, cómo se presenta y cómo lo puedo identificar, pero seguramente te preguntarás, ¿ahora qué hago, no? ¿Qué es lo que yo puedo hacer si yo ya estoy identificando que estos datos que me estás dando sugieren que pueda tener rinitis alérgica? Pues lo que yo te puedo decir es que no pierdas más tiempo nuevamente yendo con un médico de primer contacto. ¿A qué nos referimos con los médicos de primer contacto? Son los médicos generales, a veces los pediatras, a veces los médicos internistas, en donde no tienen todo el expertise para poder detectar, ¿no?, que esto se trata verdaderamente de una alergia, y normalmente lo que sucede es que están intentando controlar el cuadro, dando a lo mejor algún tipo de antibiótico, dando a lo mejor algún tipo de jarabe, y puedes pasar, o sea, estos pacientes con rinitis alérgica y también los pacientes con asma, ya lo vamos a ver, pero son pacientes que pueden pasar incluso varios años con esta sintomatología sin que necesariamente lleguen a un tratamiento que les pueda ayudar a desinflamar todo lo que está inflamado. Entonces son pacientes que reciben de forma crónica muchos antibióticos porque el moco no mejora, y les dan muchos expectorantes porque de repente tienen la flema, pero en realidad no nos está ayudando nada de esto porque no estamos atacando la causa de la enfermedad. Entonces yo te diría, haz una cita con tu alergólogo, haz una cita con tu otorrinolaringólogo de confianza, y a partir de ahí ya se va a poder determinar si tú tienes una rinitis alérgica. Nosotros en la consulta lo que hacemos es ver la nariz, ver la mucosa de la nariz, y hay algunos datos clínicos que son muy típicos de rinitis alérgica.
más la historia clínica que tú ya traes, pues prácticamente se puede hacer el diagnóstico de una forma muy sencilla. Y a partir de ahí, si ya detectamos que tienes una rinitis alérgica, lo que tenemos que dejar es un tratamiento básicamente con esteroides. Son esteroides locales, esteroides que se aplican directamente sobre la nariz. Y estos esteroides pueden ir acompañados o no a lo mejor de algún antihistamínico. Normalmente recomendamos el uso de aseos a nivel de la nariz, ¿no? Una nariz que está limpia con un poco de solución salina, una nariz que está desinflamada con el esteroide local, en general se controla bastante bien. Desde luego que este es un tratamiento que no quita por completo la enfermedad o no quita la causa de la enfermedad. Si esto persiste, a pesar de que nosotros quitamos el tratamiento y vuelve nuevamente a recaer, lo que está muy indicado es poderle hacer unas pruebas de alergia, ¿no? Esas las hacemos en el consultorio de alergología y básicamente buscamos el culpable, ¿no? Tratamos de identificar si a lo mejor el polvo, si a lo mejor el polen, a lo mejor el pelo del perro, el pelo del gato te está provocando los síntomas de la rinitis, y a partir de ahí, dependiendo de los resultados de las pruebas de alergia, nosotros podemos también establecer el mejor plan de vacunas para alergia que puedas recibir para que a largo plazo tengas una mejoría mucho más consistente. Esto también va asociado a la parte del control ambiental, ¿no? Si tú eres alérgico al polvo, ya determinamos por pruebas de alergia que tú eres alérgico al polvo, pues hay que tratar de ser un poco minimalista, hay que tratar de no tener muchos cachivaches donde se estén acumulando muchos y muchos ácaros del polvo. Hay que tratar de estar lavando la ropa de la cama, ¿no? Por ejemplo, de forma frecuente, de preferencia con agua tibia, caliente, para que se mueran la mayor cantidad de ácaros. Si tú eres alérgico a lo mejor al pelo del perro, lo mismo, ¿no? O sea, no vas a ir a correr a tu perro de la casa, pero sí puedes lavarte las manos de forma frecuente una vez que estás en contacto con él. Y bueno, son medidas de control ambiental que podemos establecer dependiendo de la alergia que tú tengas. Hay datos de alarma en el caso del paciente con rinitis alérgica. Yo te diría que tal cual como alarma no. En general no tenemos una complicación grave del paciente con rinitis alérgica, pero sí hay que identificar los pacientes que pueden llegar a tener alguna infección coexistente, ¿no? Una mucosa de la nariz que normalmente está inflamada, una faringe que está inflamada, secundaria alergia, es mucho más fácil que pueda albergar un virus o una bacteria. Entonces, si a los síntomas que estuvimos mencionando se agrega la mejor fiebre, se agrega la mejor malestar general, vale la pena que en ese momento sí se valore de forma independiente para ver si es que hay alguna infección agregada y en ese caso darle tratamiento para la infección, además de lo que le estamos dando para la alergia. Y si bien no es un dato de alarma que corras a urgencias en ese momento, lo que yo sí te diría es que no se subestime a la rinitis alérgica. Muchas veces se dice, bueno, la nariz tapada y ya. Sin embargo, ya te hablé de esta sensación de no poder respirar bien por las noches, ¿no? De tener que estar respirando por la boca, y cómo esto te lleva a que no descanses bien y que tu hijo, tu hija o tú estén presentando todos estos síntomas de forma recurrente a lo largo de muchas veces o muchos días en el año, te va a llevar a que la calidad de vida que tienes no sea muy buena. Entonces, hay que tratar la rinitis alérgica para poder vivir bien. No podemos limitar la vida de un niño porque tenga rinitis alérgica. No puedes limitarte tú tu vida porque tengas rinitis alérgica, siendo que es muy fácil poderla controlar en la mayor parte de los casos. Y bueno, este fue el resumen de rinitis alérgica. Me parece que abordamos los principales temas. Me gustaría saber cuál es tu opinión. Me gustaría que interactúes conmigo en las diferentes publicaciones que tenemos de este mismo canal de Alergo Inmuno, en Facebook, en Instagram. Te invito a que visites mi página donde puedes encontrar un blog que está relacionado, los temas que abordamos en este podcast también los pongo ahí y tú también puedes comentarlos. Y recuerda que al final de cuentas todo lo que la retroalimentación que tú me des sobre este podcast también me ayuda mucho para poder crear nuevos contenidos y para poder también solucionar las dudas que pueden llegar a tener. Al final de cuentas, el objetivo de este podcast es que tú tengas información útil, y en la medida que tú me hagas saber qué es lo que necesitas, con mucho gusto vamos a poderlos ir metiendo en los siguientes temas. Así es que bueno, pues muchas gracias. Nos escuchamos muy pronto en el siguiente capítulo. Sigan cuidándose mucho. Yo soy Said Arablin y la verdad es que ha sido un gran placer estar con ustedes en este capítulo.
Hasta la próxima.